Dicen que los ojos de los muñecos son las ventanas de su alma. Pero, ¿qué pasa cuando esas almas no son humanas? Cuando miras dentro de esos ojos fríos y vacíos, ¿te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente te está devolviendo la mirada? Esta noche te llevaremos a un viaje por el lado más oscuro de los juguetes infantiles, donde la inocencia se convierte en una trampa mortal y el juego se transforma en una pesadilla. Vamos a sumergirnos en las historias de los muñecos más temidos y siniestros, aquellos que han dejado una huella imborrable en la cultura del terror. Chucky, la pesadilla viviente, y Annabelle, el portal de los espíritus. Pero no te equivoques, ellos no son los únicos. Hay muchos más, escondidos, esperando en la oscuridad, listos para despertarse al caer la noche. Imagina que estás solo en casa y de repente el suave eco de risas infantiles llena la habitación. No tienes hijos y no hay nadie más en casa. Miras a tu alrededor y te das cuenta de que proviene de la estantería, justo donde tienes aquel muñeco viejo que heredaste. Lo ignoras, pensando que es tu imaginación, pero entonces el muñeco gira la cabeza y te mira directamente. Tu corazón se detiene y en ese instante sabes que ya no estás solo. Pero esa es solo una de las muchas historias que te esperan esta noche. ¿Te atreves a escuchar más? Porque una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Lo que verás y escucharás aquí podría cambiar tu vida para siempre. Ahora, apaga las luces, pon tus audífonos y prepárate para conocer el lado más oscuro de la inocencia. Pero antes de continuar, te pregunto, ¿estás seguro de querer saber lo que pasa cuando los muñecos cobran vida? Si tu respuesta es sí, entonces, que comience el terror. Hola, soy Chucky. ¿Quieres jugar? A primera vista, Chucky podría parecer un muñeco cualquiera, una inocente figura de plástico con una sonrisa peculiar. Pero su historia está lejos de ser ordinaria. Para entender el verdadero horror detrás de esos ojos azules, debemos retroceder en el tiempo, al oscuro origen de este juguete poseído, que ha sembrado el pánico en miles de hogares y en millones de mentes. Chucky no nació como un simple muñeco asesino. Su maldad tiene raíces profundas en la magia negra y la obsesión de un hombre condenado. Todo comenzó con Charles Lee Ray, un hombre que resonaba en las crónicas policiales de los años 80. Charles era un asesino en serie, conocido como el estrangulador de Lakeshore. Este hombre, consumido por la locura y la violencia, tenía una fascinación enfermiza por el ocultismo, y fue precisamente esa obsesión la que selló su destino y lo convirtió en el monstruo que todos conocemos hoy. Una noche, después de una larga persecución policial, Charles Lee Ray encontró refugio en una tienda de juguetes. Herido y desesperado, sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Pero Charles no estaba dispuesto a morir. Usando el poco aliento que le quedaba, recitó un hechizo vodú, invocando a Damballa, el espíritu de la muerte y la resurrección. Con las palabras oscuras saliendo de su boca, un rayo atravesó la tienda, derribando estanterías y causando que los juguetes se desplomaran como si fueran cadáveres. Con su cuerpo mortal desangrándose en el suelo, Charles vio cómo su alma se desgarraba de su cuerpo y era absorbida por el objeto más cercano, un muñeco de la popular serie Good Guy. La tormenta eléctrica que se desató en ese momento parecía haber sido una señal del mismo infierno.
dando vida al muñeco con el alma corrupta de Charles Leary. Pero la transformación no fue inmediata. Los primeros momentos dentro de su nuevo cuerpo de plástico fueron de una confusión aterradora. Imagina despertar en un cuerpo que no es el tuyo, atrapado en un juguete, impotente y limitado. El odio y la furia de Charles se intensificaron. No era un simple muñeco. Dentro de ese pequeño cuerpo latía el alma de un asesino, un alma que no había perdido ni un ápice de su sed de sangre. Lo que muchos no saben es que Chucky no fue el primer intento de Charles de transferir su alma a un objeto inanimado. Antes de convertirse en el muñeco asesino, Charles había experimentado con otros objetos, en particular con un conjunto de figuras de porcelana que pertenecían a su madre. Según relatos no confirmados, esas figuras cobraban vida en la noche, moviéndose por la casa y susurrando en la oscuridad. Pero esas transferencias no fueron estables y los objetos terminaron por romperse o desformarse, volviéndose inútiles. Solo cuando Charles encontró el muñeco Good Guy, logró realizar la transferencia completa, dando vida a Chucky de forma permanente. Poco después de que su alma tomara posesión del muñeco, Chucky fue adquirido por una madre amorosa que solo quería dar a su hijo el regalo perfecto. Pero esa decisión inocente desató una ola de terror que cambiaría sus vidas para siempre. La primera víctima de Chucky no fue un extraño, sino la misma persona que había intentado venderlo en la tienda de segunda mano. Una noche, mientras la mujer revisaba el inventario en la trastienda, escuchó un susurro proveniente de la caja donde había guardado el muñeco. Al principio, pensó que era el viento, pero cuando la voz susurrante se transformó en una risa burlona, la sangre en sus venas se congeló. Lentamente, se acercó a la caja, solo para encontrarla vacía. Al darse la vuelta, sintió un dolor agudo en la pierna. Chucky la había apuñalado, su pequeño cuchillo manchado de sangre. La mujer cayó al suelo, pero Chucky no se detuvo. Esa noche, el muñeco selló su primera alma en su lista de víctimas. La historia de Chucky no solo es aterradora por las muertes que dejó a su paso, sino por la desesperación y el miedo que sembró en aquellos que alguna vez lo consideraron un simple juguete. Cada vez que alguien intentaba deshacerse de él, ya sea arrojándolo al fuego, destruyéndolo con herramientas o incluso intentando enterrarlo, Chucky siempre regresaba. Era como si algo oscuro y maligno no permitiera que se le extinguiera. Un pacto sellado con la muerte que garantizaba su supervivencia a costa de más vidas humanas. Imagina que estás viendo esta historia en la oscuridad de tu habitación, con la pantalla del dispositivo con la única fuente de luz. De repente, en medio de la narración, el sonido de una risa aguda y malévola irrumpe en el silencio, sobresaltándote. Es Chucky, y en ese momento, el vídeo parece fallar, mostrando por unos segundos la cara del muñeco en primer plano, con una expresión demoníaca, como si estuviera a punto de romper la cuarta pared y saltar directamente a ti. La risa se apaga bruscamente, devolviéndolo el vídeo a la normalidad, pero el escalofrío en tu espalda permanece. A lo largo de los años, Chucky no solo mató, sino que disfrutó atormentando psicológicamente a sus víctimas, especialmente aquellos que sabían su secreto, pero eran incapaces de convencer a otros de la verdad. Los padres que intentaban advertir a sus hijos eran tomados por locos, y los niños que veían a Chucky en acción eran acusados de tener demasiada imaginación. Era como si el muñeco disfrutara no solo de las muertes, sino de destruir lentamente la cordura de aquellos que cruzaban su camino. Pero, ¿por qué Chucky hacía todo esto? Era un reflejo de la maldad de Charles Leary,
¿O había algo más oscuro detrás de esa fachada de plástico? Algunos creen que, con cada muerte, el alma de Chucky se fusionaba más profundamente con el muñeco, volviéndolo menos humano y más... algo que no tiene nombre, algo que existe solo para causar dolor. Y es aquí, en este punto, donde debemos detenernos y preguntarnos, ¿Chucky es solo un personaje de ficción? ¿O hay algo más? Algo que no podemos comprender, escondido en los rincones oscuros de nuestra realidad. Porque, después de todo, la historia de Charles Lee Ray y su muñeco asesino es más que solo una película. Hay rumores, documentos no confirmados, que sugieren que la idea de Chucky podría haberse basado en eventos reales. Un muñeco en algún lugar del mundo que alguna vez estuvo poseído por un alma humana. Un muñeco que tal vez todavía exista. Y ahora te dejo con esta inquietante duda. ¿Te has fijado bien en los muñecos de tu casa últimamente? Si crees que Chucky fue aterrador, prepárate para conocer a su predecesor. Un muñeco que no necesita una historia moderna de horror para helarte la sangre. Porque, a diferencia de Chucky, Robert, el muñeco, no fue creado en un set de filmación, ni nació de la imaginación de un guionista. No, Robert ha estado entre nosotros durante más de un siglo, sembrando el miedo y la desgracia en la vida de quienes se han atrevido a cruzarse en su camino. Pero, antes de continuar, si estás disfrutando de este recorrido por las historias más macabras de los muñecos, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Ahora, apaga las luces, pon atención y descubre la oscura historia de Robert. Tiene su origen a principios del siglo XX, en la soleada pero inquietante ciudad de Key West, Florida. Fue un regalo para un niño llamado Robert Eugene Otto, aunque muchos en el vecindario rápidamente comenzaron a llamarlo simplemente Jean. Este muñeco de casi 1 metro de altura, con su expresión inexpresiva y su mirada penetrante, pronto se convertiría en mucho más que un simple juguete. La leyenda dice que Robert no fue un simple regalo, sino que fue entregado a Jean por una criada que trabajaba para la familia Otto. Esta criada, supuestamente, practicaba el vudú, y en un acto de venganza por el maltrato recibido, habría conjurado un espíritu dentro del muñeco antes de entregarlo al niño. Jean, ajeno a esta historia, se encariñó profundamente con Robert, llevándolo a todas partes y tratándolo casi como un miembro más de la familia. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de Jean comenzaran a notar cosas extrañas en la casa. Ruidos inexplicables, objetos que cambiaban de lugar sin razón aparente y, sobre todo, una sensación constante de que estaban siendo observados. Jean, cuando era cuestionado, siempre tenía la misma respuesta: Robert lo hizo. Aunque sus padres lo tomaron al principio como una excusa infantil, pronto se dieron cuenta de que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Poca gente sabe que Robert no solo se limitaba a moverse por la casa o cambiar objetos de lugar. Según algunos testigos, se decía que Robert cambiaba de expresión cuando nadie lo miraba directamente. Aquellos que tenían el coraje suficiente para observarlo durante largos periodos de tiempo aseguraban que el muñeco pasaba de una mueca neutral a una expresión de odio puro, con los ojos inyectados en una furia que no pertenecía a este mundo. Más de una persona que pasó tiempo a solas con Robert en la habitación juró que escuchó susurros, palabras en un idioma antiguo e incomprensible, y en las noches más silenciosas, un suave rascado que provenía de dentro del muñeco mismo, como si algo quisiera escapar de su interior.
A lo largo de los años, quienes se atrevieron a burlarse de Robert o a desafiar su poder sufrieron extrañas desgracias. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y pérdidas económicas fueron solo algunas de las consecuencias. Incluso en la actualidad, quienes visitan el museo Forest Martello en Key West, donde Robert reside, deben pedirle permiso al muñeco antes de tomarle una fotografía. Se cuenta que aquellos que no lo hacen enfrentan su ira, con consecuencias tan terribles que han llevado a los afectados a escribir cartas de disculpa al muñeco, las cuales ahora rodean su vitrina en el museo. Pero lo más aterrador de Robert no es solo lo que ha hecho en el pasado, sino lo que podría estar planeando para el futuro. Porque, aunque esté encerrado tras una vitrina, protegida por el cristal y la distancia, Robert sigue mirando, sigue esperando. Y nadie sabe realmente qué es lo que quiere o cuándo decidirá moverse de nuevo. En el vasto mundo de Internet, entre los millones de artículos puestos en venta cada día, hay algunos objetos que no deberían cambiar de manos. Uno de ellos es Harold, un muñeco que, a simple vista, podría parecer inofensivo. Pero, detrás de su fachada de trapo y costuras maltratadas, se esconde una historia tan perturbadora que pocos se atreven a indagar demasiado. Si crees que los muñecos malditos son solo cuentos de terror, te advierto que, después de conocer la historia de Harold, puede que nunca vuelvas a comprar nada en línea sin pensarlo dos veces. La historia de Harold comienza con su misteriosa aparición en el sitio de subastas más grande del mundo, eBay. En 2003, un vendedor anónimo subió una publicación que describía a un muñeco antiguo con una advertencia clara y aterradora. Este muñeco estaba maldito. La descripción detallaba cómo el muñeco, llamado Harold por su anterior dueño, había causado desgracias inimaginables a todos aquellos que lo poseyeron. Harold no siempre fue un muñeco de maldad. Según el vendedor, el muñeco fue originalmente un regalo para un niño pequeño en los años 30. Sin embargo, poco después de recibirlo, el niño cayó gravemente enfermo y murió en circunstancias extrañas. Desolados, los padres del niño, cegados por el dolor, creyeron que el muñeco tenía algo que ver con la muerte de su hijo. Se decía que habían llevado a Harold a un sacerdote para exorcizarlo, pero el clérigo se negó a realizar el ritual, alegando que sentía una presencia demoníaca en el muñeco, algo más allá de su comprensión o poder. A lo largo de las décadas, Harold pasó de mano en mano, con cada nuevo propietario experimentando una suerte peor que la anterior. Algunos relataron cómo escuchaban susurros en la noche, provenientes de la habitación donde guardaban al muñeco. Otros aseguraron haber visto a Harold moverse por la casa, cambiando de lugar sin que nadie lo tocara. Pero lo peor de todo era la forma en que Harold parecía afectar la salud de quienes lo poseían. En un caso particularmente escalofriante, un hombre sano y fuerte empezó a experimentar un dolor de cabeza insoportable desde el día en que adquirió el muñeco. En cuestión de semanas, su salud se deterioró a tal punto que apenas podía levantarse de la cama. Los médicos no encontraban ninguna causa y el hombre, aterrorizado, finalmente vendió a Harold, solo para recuperarse milagrosamente al día siguiente. Con cada nueva subasta, el muñeco continuó sembrando el terror. Las descripciones en eBay se volvieron más crípticas, con algunos vendedores negándose a enviar el muñeco por miedo a lo que podría sucederles. En una ocasión, Harold fue comprado por un coleccionista que intentó destruirlo al darse cuenta de la maldición que cargaba. Pero el muñeco resistió y esa misma noche
el coleccionista sufrió un accidente mortal en su coche. Harold, sin embargo, fue encontrado intacto en los restos del vehículo, su rostro de trapo torcido en una mueca burlona. Lo que pocos saben es que Harold, al igual que otros muñecos malditos, parece tener una conexión extraña y aterradora con las emociones humanas. Según algunos relatos, cuando alguien expresa odio o ira acerca del muñeco, Harold responde, causando desgracias no solo a la persona en cuestión, sino también a aquellos que la rodean. Es como si el muñeco se alimentara del sufrimiento y lo amplificara, creando una espiral descendente de terror y miseria. Aunque Harold finalmente encontró un lugar en la colección de un investigador paranormal, su historia está lejos de terminar. El muñeco sigue causando estragos, incluso a través de la distancia. Hay quienes afirman que solo mirar una foto suya o leer su historia puede atraer su maldición. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿O es simplemente el poder de la sugestión? Y si crees que Harold es el epítome del terror en forma de muñeco, te equivocas. Porque en las sombras hay otro ser que ha aterrorizado a generaciones enteras. Un ser que no solo es un juguete inofensivo, sino una puerta al mundo de los muertos. Prepárate, porque lo que viene a continuación es la historia de la muñeca más temida de todos los tiempos, Annabelle. En el mundo de lo paranormal, hay objetos que trascienden la simple superstición y se convierten en leyendas vivientes de terror. Annabelle no es solo una muñeca, es un símbolo del mal, un canal para fuerzas oscuras que nadie debería subestimar. Su historia está tejida con hilos de miedo y desesperación, y aquellos que han tenido la mala fortuna de cruzarse en su camino han pagado un precio inimaginable. Presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar es la historia real de Annabelle, la muñeca maldita que ha dejado una estela de terror en su camino. En 1970, una joven estudiante de enfermería llamada Donna recibe a Annabelle como un regalo de cumpleaños de su madre. Era una muñeca de trapo, de aspecto inofensivo, que pronto se convirtió en un adorno más en su apartamento. Sin embargo, lo que comenzó con un simple juguete decorativo, pronto reveló una naturaleza mucho más siniestra. Todo comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles. Donna y su compañera de cuarto, Angie, notaron que la muñeca parecía moverse por sí sola. Al principio, creyeron que era fruto de su imaginación, pero pronto estos movimientos se volvieron más inquietantes. Annabelle aparecía en diferentes habitaciones, en posiciones que no podían explicarse. Una vez, la encontraron arrodillada en una silla, una posición que era físicamente imposible para una muñeca de trapo. Pero lo que más las aterrorizó fue la aparición de notas escritas en un papel de pergamino que ninguna de ellas tenía en casa. Los mensajes, escritos en una caligrafía infantil, decían cosas como «ayúdanos» y «ayuda a Lou». Lou era un amigo cercano a Donna y Angie, que siempre había sentido una incomodidad inexplicable hacia la muñeca. A medida que los incidentes se volvían más intensos, las chicas decidieron buscar ayuda. Desesperadas, Donna y Angie se pusieron en contacto con un medium, quien les informó que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto en la propiedad donde ahora vivían. Según el medium, Annabelle se sentía sola y quería ser amada. Conmovidas por la historia, Donna y Angie decidieron permitir que el espíritu habitara la muñeca. Fue un grave error. La situación empeoró rápidamente. Lou comenzó a tener pesadillas terribles, en las que Annabelle lo atacaba. Una noche, despertó de una de esas pesadillas solo para encontrarse a sí mismo incapaz de moverse. Paralizado por el terror,
vio cómo la muñeca trepaba lentamente por su cuerpo y comenzó a estrangularlo. Aunque logró liberarse y despertar, Lou sabía que la muñeca era mucho más peligrosa de lo que imaginaban. Finalmente, Donna y Angie decidieron contactar a Ed y a Lorraine Warren, famosos investigadores de lo paranormal, para que examinaran la muñeca. Los Warren, después de investigar, concluyeron que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de una niña, sino por un demonio que estaba utilizando la historia de Annabelle Higgins para ganarse la confianza de las chicas. Este espíritu maligno no deseaba quedarse en la muñeca, sino tomar posesión de un ser humano. Los Warren, cuyas investigaciones paranormales han dado lugar a muchas de las historias más aterradoras jamás documentadas, sabían que Annabelle era más que un simple juguete maldito. Su encuentro con la muñeca fue solo uno de los muchos casos que definieron sus carreras y sus vidas. Si quieres conocer más sobre estos famosos cazadores de lo sobrenatural y las oscuras entidades que enfrentaron, no te pierdas nuestro próximo vídeo en el canal, donde exploraremos los casos más escalofriantes de Ed y Lorraine Warren. Uno de los episodios más aterradores relacionados con Annabelle ocurrió poco después de que los Warren se llevaran la muñeca a su museo del ocultismo. Un cura, incrédulo ante las historias que rodeaban a la muñeca, visitó a los Warren para ver a Annabelle por sí mismo. Al verla, tomó a la muñeca y la arrojó, exclamando que Dios es más poderoso que cualquier demonio. Ed Warren, preocupado por la arrogancia del cura, le advirtió que no subestimara el mal que habitaba en Annabelle. Sin embargo, el cura desestimó sus advertencias y se marchó. En su viaje de regreso, algo terrible sucedió. Mientras conducía, el cura perdió el control del coche. El vehículo chocó violentamente contra un árbol y aunque el cura sobrevivió, quedó gravemente herido. Más tarde, confesó a los Warren que había visto a Annabelle en el retrovisor justo antes del accidente. Su expresión vacía y siniestra lo miraba desde el asiento trasero. Annabelle fue colocada en una vitrina de cristal especial en el Museo del Ocultismo de los Warren, sellada con oraciones y bendiciones. Sin embargo, incluso dentro de su prisión de cristal, la muñeca continuó mostrando su poder. Se rumorea que quienes la miran demasiado tiempo pueden sentir una presencia oscura, como si algo o alguien los estuviera observando desde el interior. Pero la historia de Annabelle no termina aquí. Aunque encerrada, su influencia sigue extendiéndose y muchos creen que su poder crece con el miedo que infunde. Imagina, si puedes, estar solo en casa y escuchar un suave golpeteo en la puerta de tu armario. Abres y allí, en la oscuridad, están los ojos de una muñeca, mirándote fijamente, como si te estuviera esperando. Porque Annabelle no solo es una muñeca, es un conducto hacia algo mucho más siniestro.